Oír algo que no puedo ver es imaginar. Los pájaros están hechos para oír. No veo y por lo tanto imagino cómo se ve el pájaro. Uso mi memoria y pedacitos de fantasía para crear una imagen. En la selva hace mucho ruido. Todos los animales salen a gritar. Lo mismo pasa en la ciudad. Las motos son como bichos que hacen rrrrum. Son las más ruidosas como las cigarras. Los pitos de los carros como gritos de micos y los taladros de la hora del metro como olas que chocan contra un acantilado. A menos de que tenga un microscopio, nunca voy a poder ver los ojos de un bicho o el pelo que tiene en sus antenas. Solo me quedo con sus patas largas y el miedo a que me pique. Un bicho es como si una clave de sol le hubiera pasado una tractomula encima. Se ve disonante. Es algo que siempre está al margen de las cosas y en su uso coloquial significa todo lo que no sé cómo se llama. Un virus también es un bicho como el papiloma humano, que se ve como punticos blancos que se hacen en el cuello uterino y causan cambios en las células que llevan a lesiones cancerígenas. Un bicho es algo feo, indeseable, algo que huele mal, algo que se ve extraño, incómodo y algo que a la larga te puede matar como una enfermedad. En esta exposición quise pensar el bicho de afuera hacia adentro. Primero quise pensar en los bichos de la ciudad, como la moto, un aparato con antenas y luces que se enmaraña por las calles y que siempre anda en manada. Y segundo, el bicho virus, que al haberlo tenido adentro de mí me hizo sentir como un bicho feo. En mi cabeza me volví monstruosa por haberme contagiado de una enfermedad sexual y de repente invisible a la mirada masculina. De golpe pude sacar mi barriga y respirar para poder hablar más duro porque no tenía nadie que me mirara. Luego me di cuenta de que yo estoy bien y que la manera en la que he vivido mi vida para complacer una mirada ajena me volvió deforme. Al sacar estas imágenes retomé el control sobre mí misma. ¿Por qué nos tenemos que culpar cuando alguien más nos contagia una enfermedad sexual? Me di cuenta que mi trabajo como artista es traducir las cosas ocultas, las cosas que están ocultas al mundo real por medio de la mezcla de la imaginación, la memoria y la fantasía para ocupar toda tu vista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Es lo que es, el programa de entrevistas de La Joya. Hoy estamos con la maravillosa Beatriz Acevedo Tuzán. Vea, hermoso ese texto. Muchas gracias por compartirlo y bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy feliz de tenerte aquí iniciando el programa del 2026 de La Joya. Y ya que acabas de leer este texto, me parece importante que comencemos por ese lado. Cuéntanos, por favor, la relevancia que tiene el lenguaje oral en tu vida diaria y en tu práctica como artista. Em, pues me parece muy chévere como que la palabra es el primer momento que tenemos para em, identificar algo, o sea, como que la palabra es como en la Biblia, que era como que la palabra de Dios, que es realmente como lo que encarna algo, y me parece muy chévere como esa conexión que tiene con la imagen. Em, pero como pensando ya como en mi trabajo, ya que uso como todo el tiempo la imaginación como de referente, em, como que igualmente uno necesita usar las palabras reales como para identificar algo que no existe. O sea, como que, y ese que algo que no existe y que no tiene una imagen ya asociada es un ruido. O sea, uno con un ruido y como con una onomatopeya puede como imaginarse algo que uno sabe cómo suena, pero no sabe cómo se ve. Y creo que como en ese momento en el que no hay como una definición muy clara de las cosas, es que surge la imaginación y como que la posibilidad de que uno mismo llene la imagen como uno quiera. Entonces, para ti el lenguaje es como un campo de juegos, Sí, ¿sí? sí. Porque a mí lo que me ha gustado mucho es de que te conozco en los títulos de tus piezas, de tus exposiciones, ese constante juego con las palabras. Y esa capacidad que tienes
o tal vez ese ímpetu y esa falta de temor en usar el lenguaje, desdoblarlo, deconstruirlo, volver a hacer nuevas palabras, eso me parece muy lindo. Como campo de juego y esta relación que igual tú tienes mucho como con las onomatopeyas, eh, o sea, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué consideras que esa es la figura que te sirve para poder crear nuevas cosas? Sí, pues el año pasado hice unas obras, entre esas hice como, bueno, Animal Basura, que es una obra que expuse en Arte Cámara, que es como, como una obra que, o sea, una pintura que tenía el tamaño de mi taller de antes, y que la idea de la pintura era como caminar y ver qué hay en la basura para animarlo y pensarlo como si fuera un animal, pero como un animal que pudo o va a venir después de nosotros, de la basura, o antes, o sea, o un fósil. La idea de eso era trabajar con el tiempo, o sea, como hacer una pintura que igual cuando uno trabaja en la pintura, como que uno tiene capas. Y entonces eso ya es trabajar con el tiempo, como una piedra. Entonces yo lo que quería hacer allá era como hacer como una arqueología dentro de la pintura, como que igual cuando uno tapa una cosa, uno nunca la va a volver a ver y yo lo que quería era poder mirar si yo podía como hacer eso en la misma pintura conscientemente, como que yo tape algo y luego como que lo descubra y luego ahí está el juego, como que lo corte y lo pegue en el otro lado y entonces como que de eso como de cortar y poner las palabras, o sea, las imágenes como en su lado como opuesto, pensé que igual que lo mismo con la imagen, uno puede hacerlo con la palabra, como que como jugar con las letras y ponerlas unas detrás de otras. O sea, después hice una pintura que se llamaba Abrazo Montaña y me di cuenta como que el abrazo, como la letra abrazo, o sea, la palabra abrazo, es como un abrazo, o sea, como que la B le abraza a la A. Ok. Y Ujú. pensé como en esa imagen em, para hacerla en pintura, entonces lo mismo, como que descuartizar imágenes para descuartizar como, o como hacer visible otras cosas dentro del lenguaje, pero sí es como 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 un método, como para descuartizar la realidad. Ujú. Y yo creo que ahí cuando hablas de animal basura y lo que llegó después, que ya vamos a entrar un poco en todo el lenguaje pictórico que tú has desarrollado, y para complementar un poco ahí con estos juegos de las palabras, después de animal basura empiezan a surgir estas pinturas que llamaste Metamujer Fósil, que es de una serie, y que me parece muy lindo rescatar que estas piezas estuvieron en una exposición muy linda que hicimos con un grupo de 7 artistas, si mal no recuerdo. Pero cuando estábamos buscando el título para esa muestra, le dábamos vueltas y le dábamos vueltas y en un punto yo dije, pucha, o sea, a mí me llama mucho la atención el nombre de las pinturas de Beatriz, ¿sí? Y que ahí te dije, mira, tomemos el título de tus obras y llamemos la exposición ahí, pero mantengamos el proceso vivo y que se llamó Metamorfosis. Y me parece lindo nombrar esa exposición porque creo que tuvo mucha potencia y tuvo muy buena acogida, también porque cada una de las artistas que estaba ahí tenía un universo muy propio, muy particular y muy vibrante. Y quiero decir esto como para hablar precisamente de esa potencia que tú tienes en el juego con el lenguaje, ¿sí? Que las demás personas estamos ahí observando, leyendo las cosas que tú propones y desde el título y desde las palabras que tú usas, ya tu obra comienza a cobrar una Sí, fuerza. o sea, de hecho, Ujú. algo como una imagen que se me acaba de ocurrir mientras te voy a hablar, es que como con el momento en el que le puse atención más como a las metamorfosis de Ovidio, como, como ponerme a trabajar el cambio de una cosa desde adentro,
como que es la manera que encuentro para que se le vean las tripas, o sea, como que, como, como yo puedo poner, o sea, como yo puedo poner como el cambio adentro del cambio. ¿Cómo puedo hacer eso? Como que se ve, o sea, pues también como una visita ya como a la galería de Uffizi. Bueno, como en Roma está como el escultor Bernini que tenía como a Dafne, o no sé cómo se llama, pues, Apolo y Dafne. Apolo y Dafne, sí, sí, sí. Eh, Apolo y Dafne, que es... Pero no hay alguien aquí que sabe. Sí, 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 sí. Que pues igual es una escultura en mármol que como que es muy como corporal, pero es muy interesante porque Apolo y Dafne, el cuento de este man que quiere a una vieja y como que en el momento que la quiere la vieja se vuelve un árbol. O sea, no sé, no me sé toda la historia muy bien, pero sé que se vuelve un árbol. Y entonces como que es como esta imagen del man así como cogiéndola y ella tratando de correr y como que en el momento que corre, como que sus piernas se vuelven un tronco y creo que como, o sea, igual eso es algo que uno ve cuando uno va dando la vuelta, como que... Ok. Creo que o sea, como ese momento como de, sí, como de las metamorfosis como para explicar el origen del mundo, creo que me abrió como una nueva manera de trabajar el juego desde como, sí, como el juego, el cambio y el origen del mundo. O sea, Ajá, igual yo creo que sí, tú estás de todas maneras desarrollando tu método, ¿sí? Sí, Y que total. parte de eso de la metamorfosis, de la transformación constante, esto que dices del cambio, porque yo creo que ustedes como artistas pues son unas personas que se exponen todo el tiempo a una realidad, sí, bueno, todas las personas lo hacemos, pero esa realidad de alguna manera las atraviesa interiormente, desde todos los sistemas internos que tenemos, algo se produce ahí, como que esto les entra y ustedes luego lo sacan de nuevo al mundo con nuevos mensajes o con nuevas formas, etcétera. Y ahí yo quisiera que habláramos un poco entonces del lenguaje de la pintura, porque eso es precisamente algo en lo que tú nos entregas todos esos mensajes y resonancias de la realidad. ¿Cómo ocurre ese proceso contigo, ya que llevas un buen tiempo en el medio produciendo pintura? Yo sé que has hecho escultura, instalación y otras actividades, pero es muy evidente que a ti el hecho pictórico te resuena demasiado. ¿Cómo te encuentras con el lenguaje de la pintura? ¿Qué sucede ahí? Yo creo que fue como un proceso como de encontrarme de nuevo con el cuerpo, como darme cuenta que igual cuando uno hace pintura sobre el cuerpo, como uno está haciendo pintura sobre la vida humana, o sea, como que cuando uno se mete con el cuerpo, como uno comienza a jugar, como, así como uno tiene, o sea, es como sagrado, o sea, como uno coger un cuerpo y descuartizarlo, es una imagen muy, muy potente porque pues todo el mundo Es está en el transgresor. cuerpo. Sí, exacto. Y es como, bueno, entonces nos alejamos como de esta descuartizada de la guerra, que como que mucha gente tiene como ese, o sea, pues el momento de las mujeres monstruosas, como, pues, o sea, pienso que no tiene, o sea, es mucho más viejo, pero pienso como en las pinturas de Débora Arango, que es como que hay como una iglesia que se quema, no tengo muy clara como esa imagen, pero sí que hay como muchas cosas que están pasando, como, y es de otros temas, pero yo sí como que, y luego como este man Obregón ahí, como la violencia, que es como esta mujer como acostada y tiene como el territorio de la violencia que está descuartizado, como que creo que es como una evolución, evolución de eso, que no es más como sobre temas nacionales y importantes mundiales, sino que sobre lo que me está pasando a mí. Como hablar como, o sea, digamos, como de nuevo el lenguaje, o sea, digamos algo que me pasó como en la expo de Metamorfosis,
Sí, es que pues ya estaba como ahí como haciéndole una visita a una amiga. Ujú. Y yo dije como, ay, esto es como, ¿sabes? Como arte de mujeres que hablan del cuerpo y lo femenino y es como que me cogí a mí teniendo esos discursos eh, como machistas, o pues no machistas, pero como discursos hechos como para denigrar pues también como el trabajo que hacemos como mujeres. Y me di cuenta como no, o sea, yo sí estoy haciendo como o sea, algo válido y es hablar como del cuerpo y de cómo yo vivo la vida siendo una mujer. Entonces, como que ese encuentro como con una potencia, como una potencia del cambio, como es lo que me como revolcó en esa expo, como que, sí, como pues por ejemplo Mujer Migaja, que era como una mujer que de tanto comer migajas se volvió una paloma. Y muchas personas, chicas, hay que decirlo, se sintieron identificadas con esa pintura, tanto que me pareció hermoso que en la noche de inauguración aquí yo siempre les pregunto a las personas, ay, ¿cómo te diste cuenta de la joya? Y dos de ellas, bueno, una fue a la exposición y otra te empezó a seguir a partir del reel que te sacaron sobre esa pintura y que les había llegado. Entonces, es partes, como que hay un momento que siento que comienzas, sí, a abordar tu propio cuerpo y tus experiencias, esas experiencias como te atraviesan como mujer, sí, que es una experiencia completamente distinta. Y cuando tú nos regalas tus pinturas con esa traducción de tu experiencia, eh, es muy lindo ver cómo impacta a muchas personas y cómo algún hecho puntual que parece individual e íntimo resulta que resuena en las experiencias y vidas de otras mujeres. Pero no me respondió la pregunta. ¿Por qué la pintura para representar eso? Mm, yo creo que es por por poder usar el cuerpo, o sea, como por poder usar el cuerpo como imagen. O sea, Ujú. pues digamos como Ya. que sí, pues yo como que en todo mi proceso como que dio muchas vueltas, claro, todo el mundo da vueltas, como antes de entender como qué es lo que uno tiene que hacer. Y pues nada, o sea, yo como que era toda em, como conceptual antes, Ujú. tenía como pues momentos de esculturas que era como, o sea, tenía como una persiana que tenía muchos puntos y se llamaba no sé, o sea, tenía muchos puntos que decían no sé. Y como otro palo que tenía muchos puntos y decía cuál es el punto, como que no tenía ni idea, o sea, o sea estaba como encontrando como mi cuerpo y creo que como que también, pues yo ahorita estoy trabajando en un podcast en el que tengo como, pues de noticias, se llama Fondo, estoy trabajando con mi mamá. Y es muy chévere porque he estado como abierta a un montón de temas em, y maneras como sí, como de abordar como el cuerpo. O sea, estaba como expuesta a A mucha información, mucho mucha conocimiento. información, sí, mucha información que igual me permite como volver a pintar, como que yo no estoy en el mundo, o sea, bueno, sí, obvio, estoy en el mundo del arte, Ujú. pero apenas me salí del mundo del arte, como, pues, como a vivir, como hacer como plata afuera del mundo del arte, o sea, volví a mi estudio, a mi taller y fue como, en verdad, yo qué, o sea, yo no tengo nada que ver, Ya, como eso que, te generó sí, una libertad de creación, sí, como sí, tener sí. un lugar económico seguro en el lugar del arte te permitió a ti simplemente ser libre. Eso es Sí, muy sí, importante. sí, sí. Cuando hablamos sobre el cuerpo, y creo que son muy lindos e importantes los referentes que tú nos estás contando, y lo que yo creo que es como para retomar un poco la conversación con la que venimos de esa transgresión, de esto de, como dijiste, del cuerpo, de desmenuzarlo, fragmentarlo, Descuartizarlo. descuartizarlo, que es una palabra muy fuerte, pero que es muy potente en lo que tú logras con el cuerpo femenino. Em, si retomamos esos referentes y retomamos toda la parte de la historia del arte,
son, yo creo que muy pocos los artistas y las artistas que han abordado el cuerpo femenino desde lo monstruoso, ¿sí? Son unos lugares muy escondidos, ¿cierto? Mm, y yo creo que tú logras algo muy bello y muy especial al presentarnos el cuerpo femenino de otras maneras. Y que precisamente pues parten de una transformación que inicialmente se puede ver monstruosa, así lo vimos con Mujer Elegante, con Mujer Migaja, con La Sirena del Chapinero. Eh, y aún así yo me enfrento a tus pinturas y digo, pucha, ella tiene una capacidad muy bella eh, de ver belleza en algo que al principio nos podría parecer incómodo o duro, ¿sí? Y que tiene que ver pues con tus experiencias como mujer. Em, entonces yo creo que podemos empezar a hablar de esta exposición, si lo he dicho bien, porque esta sí que parte de unos lugares mucho más personales y que pudimos leer en el texto. Cuéntanos por favor el proceso de creación de estas pinturas, con qué iniciaste, por qué consideraste que había que llegar a esos lugares, de dónde surge el bicho. Pues de nuevo, como con esa como búsqueda de un lenguaje desde el ruido, o sea, como que, bueno, varias cosas. Primero, fui a ver una obra de Gego, que es una artista cinética, o sea, venezolana, y no sé si es como de los Países Bajos, no estoy segura. Pero bueno, entonces es una, o sea, el arte cinético, sí, cinético, en Venezuela em, fue como, se dio como con el boom del petróleo, creo que esos 80s o 90s, La no gran estoy bonanza segura. petrolera en Venezuela, claro. Sí, sí, Que como, construyeron todos estos sí, museos, había un coleccionismo así. sí, como que, y pues hicieron un montón de como em, esculturas al aire libre que eran como op art, que a mí me parece que como son, o sea, no son políticas, como que son como arte, bueno, o sea, no me voy a meter ahí, pero Todo arte es político. Pero bueno, entonces Gego Ajá. me parece una chévere de esas porque ella fue como, o sea, ella cogió esa idea de cómo hablar del espacio em, para hablar como del tiempo y el espacio, o sea, como que ella hacía como líneas y puntos y hacía como unas constelaciones enormes, como en edificios, o sea, eso me parece chévere el arte cinético, como esa, meterse como en el tiempo y en el espacio. Y yo fui a ver una retrospectiva de Gego en el Guggenheim de Bilbao y fue a ver, o sea, vi eh, una obra, pues dos esculturas que se llamaban Bichitos, que son como un parlante, pero como que yo lo digo como la vida oculta de un parlante, que es como el círculo y luego están como los cablecitos. Yo, o sea, me pareció muy chimba ver los cablecitos. Entonces, como que la expo o sea, la obra de bichitos me hizo pensar como en, en que el bicho es todo lo que no sé cómo se llama. O sea, como en el refrán que hay acá, como pásame ese bicho, un bichito, como una cosa electrónica que tiene como antenas y como que se mueve, como un bicho puede ser, pero entonces como que eso me quedó pensando, me dejó pensando y luego como que viviendo en Chapinero como que uno oye motos todo el tiempo y me hizo pensar que los motos son los bichos de la ciudad y me comencé a meter en ese video como de, claro, los motos son los bichos de la ciudad, como que entonces tienen antenas, tienen como tienen luces, como que se enmarañan por la ciudad, son como que andan como por las grietas de la ciudad, pues como que es un gremio enorme, es la cantidad más, o sea, es el gremio motociclista es
como gran mayoría de Bogotá y muy como los bichos que también son así, entonces como que de ahí como que esa idea como de, sí, como de un bicho en la vida real que sea en una moto, a luego como que darme cuenta que en ese momento que estaba pintando esta pintura, me infecté, ay, me contagié, me contagié del papiloma, del virus del papiloma humano. Y pues, o sea, fue hacer esto y luego como que mi ginecólogo me dijera como, le vamos a sacar ese bicho de ahí. Y yo como, uf, cómo se ve el bicho adentro mío, yo no lo puedo ver. O sea, tengo como estas ideas de cómo es el bicho, que es como estos puntos blancos, que es como la vaina, pues cómo se ve el papiloma, unos puntos blancos en el cuello uterino, pero el resto no tengo más información. Y entonces es todo ese proceso como de mirarme adentro mío, uno nunca se ve adentro de uno, o sea, tal vez cuando uno se corta, como que uno ve la sangre, pero verse como el cuerpo adentro de uno solo pasa cuando uno abre la boca. Y es muy interesante como es muy similar el cuello, pues la boca y la laringe a el cuello uterino. Entonces fue como todo el pensamiento como de pensar como en, como de nuevo con lo de que el cambio, como el cambio que está como cómo hacer visible un cambio desde adentro. Entonces es como que el bicho, es como que me lo como, me pasa el cuello y luego como que, o sea, me pasa por acá y sale. O sea, entonces es como mostrar ese proceso también de sentirse bicho, o sea, y darse cuenta también de otras maneras, o sea, más allá del papiloma, porque como, o sea, uno se contagia y uno piensa como ay, nadie me va a querer, como que no me, o sea, como que tengo algo feo adentro mío, como que no está tan, pues Tengo no. algo adentro mío que es feo y es horrible, pero que me hace sentir completamente fea y horrible, como si yo misma me estuviera transformando en el bicho, ¿sí? Y que es muy Exactamente. bien que vemos en una de las pinturas que tienes acá, que también es muy kafkiano, ¿sí? No sabemos si Mm. te estás transformando en la enfermedad, si tú eres la enfermedad o qué sucede ahí. Sí, aunque yo creo que Kafka como que, o sea, Kafka sí es como un ejemplo de bichos en la literatura, pero como que creo que él tenía como otra cosa de Sí. como la sociedad y todo eso. O sea, yo creo que acá es como más como meterse con la suciedad y con lo feo, o sea, como que tocarle los sesos a lo feo, como y comérselos. Ok. Sí, es como más como, oh, como esa parte de adentro del cuerpo, que igual es eso, como que, como, como soy bicho, y también cómo me he vuelto bicho, como en la sociedad, como también, como qué maneras, o sea, hablando con amigas que también han tenido el bicho adentro de suyos, suyo, em, pues hablábamos y era como, claro, es que, o sea, bueno, en ese momento de darme cuenta como que la mirada ajena como que no importa tanto, pues yo comencé como a sentir mi cuerpo como el mío, y no como el de nadie más. Entonces, como que, digamos, me di cuenta que uno para hablar duro tiene que sacar la barriga y uno todo el tiempo en la vida le enseñan como no, tienes que meter la barriga y es rarísimo como uno le van moldeando el cuerpo para yo no sé qué, Ujú. o sea, como, y entonces fue o sea, como de nuevo, como que el bicho me hizo sentir libre también, como que Interesante. como esa, sí, como esa, ya no tengo esta mirada acá encima, puedo hacer lo que yo quiera y entonces como en mi cuerpo, ¿quién soy? Ah, Es muy interesante que esta experiencia en la enfermedad te haya permitido reconocer tu cuerpo, ¿sí? Y comenzar a descubrir todas esas estructuras y toda esa discursividad del sistema heteropatriarcal que atraviesa el cuerpo femenino y la psique como mujer debe ser de esta forma. Pero cómo aparece un virus como el papiloma y te replantea completamente esas estructuras, desde simplemente la voz. Ah, y que es hermoso cuando lo escribes en el texto. Bueno,
ya no tengo la mirada masculina para aprobación, puedo soltar mi barriga y hablar duro, ¿sí? Ya no necesito aprobación de alguien, ¿sí? Y creo que a partir de ahí, que hayas logrado expresar esos sentimientos, esas vivencias y esa libertad a través de la pintura es algo muy importante. En otra conversación que habíamos tenido, tú me dijiste que, bueno, por un lado, tu ginecólogo te dijo, hay que sacar ese bicho y eso pasó con la cirugía, pero que también este proceso de esta exposición, tú necesitabas sacártelo también como de aquí, Sí, total. y creo que es muy bello como de lo casi que es invisible, porque es microscópico, sacas una cosa que a escala es mucho más grande, si es visible, tiene texturas, etcétera. Ah, cuéntanos un poco sobre el proceso del motobicho, porque además esta pieza se llama Motobicho y me parece fascinante cómo desde la ciudad tomas estos bichos, esta representación, para poder darle forma y vida a algo que estaba dentro de ti que necesitabas simplemente sacar. Pues como el elemento como pictórico de la enfermedad, puntos blancos y que es un bicho algo peludo. Ok. Entonces fue como pensar en cómo, sí, como aterrizar una imagen de la imaginación em, a una cosa que ya existe. Entonces le puse como el disfraz de bicho, como que, entonces está, o sea, es como que yo, o sea, creo que al principio como que uno puede, bueno, no sé, como si la gente sigue una moto o no. Nunca me he preguntado, yo solo digo, esto es una moto. Y la gente es como, ah, bueno, sí. Pero, Creo que la gente lo identifica cuando ve el boceto. ok. Porque igual, algo que me encanta de tu proceso pictórico, de poner capa sobre capa sobre capa, es la primera vez que yo vi esta pintura y tú eres haciendo taller. Una va, te visita y tú dices, sí, ya está ahí medio terminada, ya casi. Y una vuelve una semana después y eso blanco, así, eso me parece muy interesante. Es como le trabajas y le trabajas. Sí. Sí, pues, y también como otra cosa es que como que yo hago, o sea, como para mí los bocetos son después. Ok. O sea, sí, sí, sí. O sea, yo con esto la comencé, como, y luego como que, bueno, esa chiquita la hice en la semana de recuperación y también la otra de correr, de la pintura enferma, también la hice en la semana de recuperación. Entonces como que también tenía como toda esta imagen de un bicho como en la calle con tierra y tal, y luego vuelvo de la operación y es como esto tiene una cosa, o sea, es totalmente distinto a lo que era antes para mí, como que pues también es como, pues de nuevo, como trabajar en grande es para crear un mundo y, y es como, o sea, realmente para ver las cosas uno tiene que, como que tiene que ocupar toda su vista y esa es como la idea en esto, como pues el papiloma, como una cantidad de mujeres lo tiene, o sea, es la mayor, o sea, o sea, como del cáncer el cáncer de útero, el cáncer uterino es como la mayor causa por muerte en Colombia de mujeres y como que, o sea, de cinco mujeres de los 25 a los 30, tres sacan el bicho como una gripa. Ok. Entonces es como de nuevo, como lo de sacarlo, como de todos los momentos posibles y creo que una manera de sacarlo es hablando con otras mujeres como al respecto, como No, y que no solo con otras mujeres, y ¿sí? con Que hombres, los sí. hombres también puedan comprender porque son portadores y por lo menos en las relaciones heterosexuales, hasta donde tenemos entendido, quien lo desarrolla es la mujer y pues el hombre simplemente es portador. Entonces es súper importante lo que has hecho acá porque has hecho visible un problema, una problemática muy silenciada y eso me pareció muy bello y muy potente y es que casi todas las artistas y visitantes o cualquier otra chica que viene a esta exposición lee el texto y se siente identificada, porque si no fue el BPH fue otra enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Sí. Y siempre es como, ay, a mí también me pasó con la voz pequeña otra vez y creo que lo que tú lograste en esta exposición
Y con ese texto es algo que te tenemos que agradecer porque creo que fuiste muy valiente en contarlo, en decirlo, en leerlo, ¿sí? Y en entregarnos unas pinturas tan bellas y tan fascinantes que nos hacen hablar de ese problema y que nos hacen generar un momento de solidaridad muy lindo entre mujeres. Entonces, sí, de verdad, muchas gracias por hacerlo. Necesitamos más personas como tú que no tengan miedo de hablar, de esto me pasó, no tengo por qué sentir vergüenza, no me tengo por qué sentir culpable. Hablemos de esto, pongámoslo sobre la mesa para que... ¿Por qué? Porque creo que cuando tú decides sacarte el bicho a través del arte y que es como ese daño que te causa, pero que también te hace preguntarte por esas estructuras con las que las mujeres crecemos, tú sanaste. Sí, Y cuando tú sanas, sanamos las otras, ¿sí? Y era muy lindo en el momento de la inauguración, que me encanta eso, que tú lo dices, que ir a La Joya es como ir a hacer visita a la casa. sí, sí. Y a charlar con arte. Si quieres, yo lo digo. Dale, dale. Bueno, que es muy chévere la joya, porque la joya, o sea, la inauguración se sintió como una fiesta de casa, como que uno le abre la puerta a alguien que uno no conoce, pero uno ya como después como que está fumándose un cigarrillo y habla sobre cosas todas íntimas, como, y todo el mundo igual súper como receptivo, como que la gente, y es muy chévere como tener obras en una casa, es como el lugar, es el lugar y creo que como que esté este espacio, como que este espacio sea para ver y hablar de lo que a uno le produce ver una imagen, me parece como lo más valioso, como para borrar esas como em, barreras que hay como entre entender algo o no entenderlo, o sea, como que el texto sea como, esto es lo que sucede, que la imagen sea como, puede que no suceda esto, puede que sea distinto y pues todo depende como de cómo tú lo veas y creo que está chévere como algo que habías dicho como que y que acabo de caer en cuenta otra vez es que como que en como que yo trabajo con la imaginación para hacer visible lo invisible y entre esos está como la enfermedad del papiloma y las cosas que no se hablan, hacerlas visibles por medio de 3 metros. Y nuevamente, porque esto es algo que te he dicho mucho y a todas las personas que han venido a La Joya a ver esta exposición tuya, y es durante muchos años y tal vez todavía en las academias de arte se nos educa con la idea de no se autorreferenciar. Eso está completamente, se dice satanizado, es como es un no gigante, no se autorreferencia, no hable de usted. Y a mí me parece en esta época fundamental porque si no has sido atravesada por las cosas, ¿cómo nos puedes entregar una obra que sea ese bloque de sensaciones que te atraviese? Al principio no hay que entender las pinturas, ni ninguna obra de arte. Tú te enfrentas a cualquier obra, sea literatura, pintura, cine, danza, y tú puedes decir, no entendí, pero me llegó algo ocasionó a mí, y eso es lo valioso. Que tú de una situación personal particular nos llegaste a muchas, ¿sí? Porque tú dices que es en Colombia las estadísticas, no, es a nivel mundial el tema del virus del papiloma humano. Entonces, ¿cómo de un hecho íntimo y personal llegas a un hecho global? Y eso me pareció súper importante de lo que lograste. Bueno, Beatriz, estoy muy contenta, ¿verdad?, con tu proyecto. Generamos unas conversaciones hermosas con todas las personas que nos visitaron, hombres y mujeres. Esa noche de la inauguración estábamos todas, todos y todes conversando sobre esto. Creo que te acompañamos ya como en la finalización de tu curación y como te dije ahorita, para las mujeres también sanamos nosotras. Entonces, muchas gracias y no sé, ¿quieres agregar algo más? ¿No? Bueno, ya saben pues que La Joya vamos a estar teniendo un programa este año muy especial con artistas mujeres emergentes del país, así que los esperamos en un próximo episodio. ¡Chao!